¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Noticias 22. En esta ocasión dedicamos el programa a Salvador Flores Rivera, el gran Chava Flores. El 14 de enero de 2020 se cumplió un siglo del natalicio de este singular cronista musical de nuestra tierra, compositor originario del barrio de La Merced, quien vivió prácticamente en todas las colonias que conformaban la Ciudad de México a principios del siglo XX. Los invito a recordarlo. Nivada presenta. Soy un compositor de canciones, no soy cantante. Vengo con mucho cariño a ofrecerles a ustedes mis canciones, que no son nada extraordinario ni van a encontrar en ellas nada nuevo, pero sí les aseguro una cosa que se van a encontrar ustedes, porque yo cuando hablo de mi pueblo, cuando hablo de mi barrio, cuando hablo de mis calles, cuando hablo de mi gente, me estoy refiriendo a ustedes y a mí, que son mi pueblo, mi calle, mi barrio, mi gente. Chava Flores es un personaje único en la música mexicana. Yo diría que hasta hoy es el único cronista musical en forma. Me parece que no es justo decir que Chava Flores es el cronista de la urbe. Me parece que Chava Flores es el cronista del país, porque la Ciudad de México era, en todo caso, el caldero de todas las manifestaciones del país. Para mí ya es un refrán decir, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Ya se volvió un refrán. No es una frase hecha, no es el título de una canción, ya es un refrán. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con 1 millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños diopios solo pierdes el camión. Pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador? Nació el 14 de enero de 1920, por el rumbo de la Merced, según así lo describe en su libro Relatos de mi barrio. Una infancia, según sus propios testimonios, muy difícil, con muchas limitaciones, pero al mismo tiempo característica de su época, de su momento. Él vivió por cambios frecuentes de domicilio en diferentes barrios, colonias de la capital. Yo alguna vez le pregunté por qué y me dijo, no sé, hija, yo creo que a tu abuelita le gustaba mucho cambiarse de casa, pero obviamente no es eso, ¿verdad? Seguramente había algo de economía ahí que pasaba, porque vivió en la colonia Guerrero, en la colonia Roma, en la Doctores. Es algo que cuenta con mucho orgullo y que al final eso da pie a que conozca mucho de la ciudad, porque la caminaba trabajando en High Life de cobrador. Eso le permitió conocer, comparar, observar que todas las colonias en la Ciudad de México eran iguales, en todas había la tienda de abarrotes, estaba la señora que vendía el mole, la farmacia, la pulquería, porque antes teníamos una pulquería en cada colonia. Y los barrios que entonces eran difíciles o peligrosos, él los recorrió y eso le dio muchos motivos para posteriormente poder volcar esas experiencias a través de sus canciones y de sus escritos. Pero no fue sino hasta que en una de tantas que se quedó sin un trabajo que se le ocurrió, se le prendió la idea de hacer una revista, El Cancionero,
un cancionero para que circulara, para que la gente conociera. En ese tiempo eran muy famosos los cancioneros como el Picot. Él hizo uno, el álbum de oro de la canción, pero ahí nació ya la vocación que estaba dormida. Siempre fue bohemio, era deportista, pero era de ese tipo de muchachos que se juntaban en grupo a tocar la guitarra y cantaban y todo. Y mi papá se sabía todas las canciones. Decía, es que yo me sé miles de esas canciones. Por eso empezó a admirar a los compositores. Y entonces en ese álbum de oro de la canción iba a entrevistar a compositores famosos que siempre estaban en la W. Él dijo, yo quiero ser uno de ellos, y sin pensarlo, yo creo, sin saber cómo, empezó a escribir. Tenía que escribir algo diferente. Ya había la canción ranchera, estaba Pepe Guízar, estaba Chucho Monje, estaba Gonzalo Curiel, y no se diga Agustín Lara. Entonces Chava Flores tiene pues una virtud. Yo creo que él se dio cuenta de que era necesario contar, dejar testimonio de esa Ciudad de México que se acababa. Hay dos vertientes en Chava Flores, la nostálgica y la alegre, muy mezcladas, porque en esa alegría hay algo de tristeza. No duraron los ladrones ni 2 horas de balazo. No sé cómo se le ocurrió hacer 2 horas de balazos, que fue su primera canción. Inmediatamente fue un éxito, porque aquí la empezaron a grabar varios artistas y fue muy famosa en el norte, en la República. La gente se acuerda mucho de esa canción. Y luego la segunda fue La Tertulia. Y entonces lo presentan con Mariano Rivera Conde, que era y siempre ha sido uno de los mejores directores artísticos que ha tenido México. Lo entrevista y le gustan las canciones de mi papá. Y le dice, mañana me trae otras 2. Y mi papá decía, pues como si fuera ir a hacer bolillos, ¿no? Pero sí, el talento, la inspiración ya la tenía. Porque luego vino El Gato Viudo, La Interesada, y entonces empezaron a gustar. Pero hubo una cosa que también detonó. Estaba en esa época Rosita Quintana, tenía mucho éxito en el cine. Era una mujer muy guapa, es todavía muy simpática, y le empezó a grabar a mi papá, pero también Pedro Infante. Y entonces mi papá, bueno, se fue para el cielo. Pues yo creo que estaba dividido en 2 grandes repertorios. La música popular, que sería el bolero, la canción romántica, pero la canción ranchera fue el otro gran espacio del romanticismo, del sentimentalismo. Pero la canción ranchera es compleja, porque la canción ranchera aparentemente es la música de la provincia mexicana y nada más lejano de eso. En realidad la canción ranchera implica, por un lado, que el mariachi haya llegado a la Ciudad de México y que los compositores también llegaran a la Ciudad de México, que se dirigieran a un público eminentemente urbano con mariachi. Son canciones que se compusieron en la Ciudad de México, muy probablemente en cafés cercanos al XW, y con un contenido de nostalgia por esa provincia perdida, ¿no? O sea que la canción ranchera, como la conocemos hoy, pues surgió aquí en la Ciudad de México, los compositores vivían aquí. Tuvo un arranque excelente. Pocos compositores pueden presumir que a las primeras de cambio, que sus primeras composiciones, que digamos que en un año y medio más o menos, esos temas fueron éxitos, estaban en boca de todos. Las canciones de mi papá parecía que estaban hechas para Pedro Infante. Para mí hay 2 cosas que tienen ambos: autenticidad. Él se proyectaba tal cual, y eso yo creo que es lo que más influye en la gente. Mi papá también tiene esa característica porque sus canciones son auténticas, son vivencias personales. Yo trato de evocar
algo muy bonito, muy romántico, como fue el recuerdo de mis padres, de mi vecindad, de mis vecinos, de los vendedores ambulantes, en fin, todos los sucesos que ocurrían en las vecindades. Ya me voy, me llevé el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en 2 horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Hay varios motivos para entender por qué fueron exitosos. La canción cómica, como género más literario que musical, ha estado desde mucho tiempo antes en boca y en el gusto del pueblo mexicano. Eso es indudable. Hay canciones cómicas desde los tiempos de la Revolución, desde los años 20, etc. Y por otro lado, en ese tiempo, estamos hablando de 1952, estaba de moda la canción ranchera trágica, la canción ranchera de rompe y rasga. México está comenzando a ser por primera vez más urbano que rural, entonces la canción ranchera cambia sus contenidos. Ya en los años 50, los mariachis, el bolero ranchero, Javier Solís, se escuchan en otro, bueno, Javier Solís muy a finales de los 50, se empieza a escuchar otro tipo de cosas, y José Alfredo y Chava Flores le agregan esta vertiente quizá ya netamente urbana en su contenido a la Ciudad de México. Mi papá con Cuco Sánchez y José Alfredo se fueron de gira en las caravanas esas que hacían tan famosas, que a veces les iba muy mal, y a veces les llovía, y a veces la gente no iba, pero ellos estaban en eso, en dar a conocer sus canciones. Y ahí, bueno, nació una amistad muy bonita con mi papá y José Alfredo. Yo te bajara el sol quemadota que te daba. Comúnmente asociamos a José Alfredo Jiménez nada más cantando sus propias composiciones. Y sin embargo, José Alfredo Jiménez le grabó una canción a Chava Flores. Es un caso muy raro, casi excepcional. Sé de 1 o 2 nada más canciones cantadas por José Alfredo Jiménez que no eran de su autoría. Los músicos que son geniales, antes que ser músicos, son todo oídos. Cuando tú conoces a un músico, tú te das cuenta de que una gran parte de su vida, un porcentaje muy grande de su vida es escuchar. Porque los músicos, al escuchar, van asimilando como esponjas, llenándose de recursos, de elementos, de formas estéticas, de ideas, que a final de cuentas los trasladan otra vez a través de esta manifestación. El caso particular de Chava Flores y de José Alfredo tiene paralelos muy interesantes. Los dos están a la mitad del siglo XX. Los dos no han encontrado en su vida los referentes necesarios para poder llegar a lo que ellos consideraban el éxito. Pero curiosamente ninguno de los dos buscaban el éxito económico. Aunque yo hubiera querido, yo estoy convencido de que jamás voy a ser rico. Yo no sé hacer dinero, no sé hacer un peso, pero vivo muy tranquilo, muy feliz. Y como te digo, para mí esa es la verdadera vida, no ser primermundista y tener mucho dinero provoca envidias y provoca malestares, crímenes y tantas cosas. Pero Chava Flores lo siento como ya un personaje del barrio, lo siento como un personaje ya icónico de la identidad de la Ciudad de México, porque eso sí es muy cierto, es muy chilango Chava Flores. La Ciudad de México fue el lugar propicio para esta competencia o igual hasta hermandad, porque de algún modo eran personajes que se enfrentaban y se querían, ¿no? Compartían sus tequilas, compartían su vida, compartían sus desamores, al grado tal que José Alfredo Jiménez en muchas de sus actuaciones o en mucho de su desarrollo artístico, invitaba en colaboraciones especiales a Chava Flores, por caminos muy diferentes, porque Chava Flores no podía alcanzar ni ese éxito, ni esa forma del bolero romántico mexicano, el bolero ranchero, y tampoco José Alfredo Jiménez alcanzar las tesituras de esta lógica del humorismo y del melodrama nacional. En México el hombre que pasa se siente en su casa
quizá mejor. En México anida la vida, se canta, se vibra, se respira amor. La ciudad de Chava Flores era una ciudad chiquita que tenía fin, que uno podía ver completa desde Chapultepec, que tenía pobres y ricos en una sola golpe de vista. No se conocían entre sí, los pobres no conocían a los ricos, pero si uno se alejaba lo suficiente como para verla de lejos, estaban contenidos en la misma ciudad. Antiguamente, cuando México era muy chirris, estábamos divididos los habitantes en dos partes. No había clase media, no se inauguraba la clase media. Entonces los ricos eran muy ricos y vivían en colonias popofonas, Chapultepec, Hayes, todas las lomas, ahí se bajaban, ahora se llaman las lomas, se bajaban todo, ocupaban toda la Reforma y todo. Los pobres vivíamos en barrios, lo que ahora se llaman colonias, Peralvillo, San Rafael, Guerrero, Santa María, Santa Julia, ahí vivíamos los pobres. Entonces los pobres también estábamos divididos en dos clases, los miserables y muertos de hambre. Yo pertenecía a las dos, de ver. Y Chava Flores vio morir, sí, un aspecto muy importante de la ciudad, que son las vecindades, pero esas vecindades eran entrañables porque eran donde vivían los que dejaban de ser ricos, los que tenían aspiraciones, y la vecindad era el punto de encuentro interclase, aunque eran el proletariado, hasta en los pobres hay clases, y entonces iban viendo esos estratos, porque el que tenía el cuarto que daba a la calle tenía más dinero que el que vivía en el quinto patio. Entonces, en ese pequeño universo que es la vecindad, se dan los pregones, se dan los que van a vender, se dan las abuelas, la vida familiar, y ese momento histórico en el cual, decía Chava Flores, no era una tragedia ser pobre. Había barrios muy populosos y nosotros vivíamos en vecindades, no había edificios y apartamentos. Vivíamos en vecindades regularmente de un piso. Había vecindades de 2 pisos, por supuesto, pero casi todas eran de un piso. Había vecindades muy feas, otras muy bonitas, unas muy limpias, otras muy sucias, pero igual a poco ahora no hay apartamentos feos y sucios, ¿verdad? Pero los barrios eran pintorescos y siguen siendo. Tuve un barrio populoso de México que todavía hay y verás reflejado los residuos de la esquina de mi barrio. En la esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transeúntes y los perros no la cruzan sin tener dificultad. Cuando no ha habido moquetes, hubo heridos o algún sonso que el camión ya lo embarró. Otras veces solo hay gritos y chiflidos o se escucha el cilindrero trovador. ¿Dónde se inspiraba? En los mexicanos. Él decía, yo escribo lo que ustedes hacen. Yo no estoy diciendo, no estoy inventando nada. Lo que tiene mi papá es un poder de observación increíble y un dominio de sintetizar para que todo quede muy claro. O sea, tú oyes una canción, no te pierdes. La va narrando de principio a fin y queda muy claro. La bronca es para el que la canta, porque hay que tener muy buena memoria. Si te saltas un verso, pues ya perdiste parte de la fiesta o de la canción. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote, qué diferencia del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón. Hubo muchos intérpretes de Chava, sin decir nombres, que le metían a las canciones de Chava más humor, según ellos, y se hacían más chistosos que lo que proponía Chava, y le quitaban el encanto a la canción, ¿no? Chava Flores, es que sería el otro aspecto, hay mucho de humor, hay escenas que nunca vamos a saber de dónde sacó, porque yo he preguntado a mucha gente de dónde sale
Chava Flores. ¿Quién es Herculano? ¿Quién es Tencha? ¿Quién es Leto el Fufuy? ¿Quiénes son esos personajes? No son un personaje, son muchos personajes. Espergencia, no creo que haya sido una espergencia, sino que hubo muchas espergencias, tan es así que todas las espergencias que uno conoce se reflejan en uno. No hubo una fiesta de gorrones, son todas las fiestas que hacemos los mexicanos, son la fiesta de los gorrones. Cuando uno es ingenioso, se convierte en chistoso, ¿no? Hace una broma ingeniosa. Pero la verdad de Dios es más ingeniosa que cualquier cosa. Entonces, yo tomo una cosa de aquí, otra cosa de allá, otra de acá y otra de acá, y hago una fiesta. ¿Entiendes? Entonces, ya se junta todas las cosas que no sucedieron en una sola fiesta, sucedieron en muchas. Pero ya está hecha una canción. Pero eso sí, llegaron los gorrones. Hay que esconder botellas y platones. Y si se pone hasta en su casa a averiguar por qué hay tanto invitado, verá que 3 son de Raquel, aquellos 6 son de Manuel y 10 de un diputado. Chava Flores lo que hacía era que la cotidianidad que le rodeaba lo reconvertía y lo trasladaba a través de su lírica y su genio musicalmente en una pequeña obra de arte. Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. Vámonos vendidos. ¿Y cómo la vendes ahí? Mire, ya está tras las valencianas. ¿Cómo se metió usted aquí? A ver, explíquese. Pues yo soy cuate del sobrino de Nabor que toca con la orquesta. ¿Cuál orquesta? Aquí hay puros muchachos de mariachi nada más. Miren nomás algo. Desde las 10 ya no hay donde parar un coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Bueno, uno de los hobbies de mi papá fue el cine siempre. Chava Flores participó en unas cuantas películas, él personalmente. Era un hombre que tenía características histriónicas extraordinarias porque hay quienes opinan que uno echaba flores en la interpretación de terceras personas y otro echaba flores, que ese es para otro tema, interpretándose a sí mismo. Tenía características fuera de serie. Digamos que la genialidad que tenía como escritor pudo lograr expresarla a través de la canción. Él decía que no era cantante y probablemente tenía toda la razón, pero no había nadie para cantar las canciones de Chava Flores como el mismo Chava Flores. Nadie ha cantado las canciones de Chava como él, porque tenía una cosa muy especial. Hay muchos que interpretaron canciones de Chava Flores. Y obviamente, y era lo común en ese tiempo, llevar cierta canción popular al cine. Y Chava Flores hizo el guión y fue protagonista de La esquina de mi barrio. Me largo a la distancia. Del cine mexicano hay muchas películas con José Alfredo, con Miguel Aceves. ¿Qué pasaba? Que estaban de moda en radio. Se oían sus canciones como intérpretes, como compositores, y los invitaban a participar en las películas. Entonces, de mi papá, por ejemplo, hay películas que llevan el nombre de sus canciones. Los Gorrones, Las Interesadas, Sábado Distrito Federal. Ahora sí llegaron los gorrones, hay que esconder botellas y platones. Chava Flores, como los grandes genios que ha tenido este país, Agustín Lara, Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez, no estudiaron música y todos ellos fueron autodidactas. Es muy curioso porque fueron el espesor de la cultura nacional de personajes que formalmente no tuvieron una ilustración o una formación académica en el área específicamente de la música. Lo vi hacer canciones y sí amanecí, como se ven en las películas, con los papeles tirados y
y los botes de basura vomitaban papeles y el cenicero llenísimo de colillas, y ese se podía amanecer. Pero lo que es muy impresionante es el cromatismo de sus canciones, es decir, que en los tonos y semitonos de sus melodías está presente un oído muy fino. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una complejidad muy grande en las melodías de Chava Flores, que yo la verdad veo muy poco en otros compositores mexicanos. Me acuerdo, mi papá tenía una grabadora de esas de carrete, unas cuadras que tenían 2 carretes, y entonces él se grababa y nos preguntaba, a ver, ¿no han oído esta música? O sea, él no quería que lo que se oía mucho en radio lo fuera a influir para hacer una música parecida. Chava Flores es un músico prácticamente autodidacta, pero ello no quiere decir que no tuviera un excelente oído, y ello no quiere decir tampoco que no estuviera al corriente, como lo era un hombre con una sensibilidad a flor de piel, al corriente y al cuidado de lo que en ese momento existía. Las avenidas ya se ven pavimentadas, las angostitas ahora fueron ensanchadas, a la de Tlalpan le pusieron desniveles, ahora parece una chamaca con caireles. Hay que entender qué estaba pasando en esa época, cuál era el pensamiento de esa época, cómo era la Ciudad de México en ese momento, en esa época. Aún había vecindades, aún había barrios. Pues era una Ciudad de México chiquita, aprensible a primera vista. Hoy la Ciudad de México es una ciudad continente, tenemos el mismo número de habitantes que Centroamérica en una ciudad, entonces somos una ciudad que es muchos países, es una ciudad continental. La definición de la Ciudad de México es que nunca se acaba, es que siempre hay ciudad atrás de la ciudad, es la ciudad que los taxistas con 50 años no conocen, con 50 años de trabajo no conocen. La ciudad de Chava Flores era una ciudad chiquita. El Paseo de la Reforma era otra cosa. El Paseo de la Reforma, aparte, se terminaba en Avenida Juárez. Después se hizo la ampliación, que también fue parte de la canción de mi papá, Vino la Reforma. Vino la reforma, vino la reforma, vino la reforma Peralvillo. Ahora sí las lomas, ya hacemos vecinos, ya sabrás, mamón, lo que es Bolillo. Es una ciudad muy dividida, la Ciudad de México tiende a la división, la ciudad de Chava Flores, ya, claro, naturalmente sí existía eso, tan es así que la ampliación de Paseo de la Reforma significó una canción para Chava Flores. Paseo de la Reforma nada más llegaba al centro, a la Alameda, y Uruchurtu le extendió más allá hacia la Peralvillo. A él nunca le gustó la política, él reflejaba lo que veía. Mi papá siempre dijo, yo no escribo crítica social, no, mi función, mi deseo es que la gente se ría. Él analiza esa canción, es un reflejo nada más, no critica. Vino la reforma, ya sabrán las lomas de los tacos, de cachete y bofe para que haya roce, para que los del alta sepan ya vivir. Aquí no hay gladiolas, coronas ni rosas, solo tripa gorda que nos mande el PRI. Él mismo se descubrió como un gran intérprete. Yo diría que es el antepasado del stand-up y para mi gusto el mejor, porque es un gran presentador de sus propias canciones. Yo no conozco ningún stand-upero que tenga el talento de Chava Flores, pero ni mucho menos la capacidad lírica que tiene él. Es un artista completo. Las canciones en sí ya llevaban la crítica, el humor, el sarcasmo, la ironía, todo junto. No había necesidad de exagerar, de enfatizar lo que estaba diciendo. Sus presentaciones eran platicar de la canción y cantar. Por ejemplo, platicarte como era el sábado, Distrito Federal, hablaba, y curiosamente
lo hacía tomando en cuenta las noticias del día. Entonces tú llegabas a verlo, bueno, se estaba burlando del presidente en turno. Digo, papá, un día te van a hacer algo. No, no me hacen nada. La extra, muerto asesinado por un criminal. El cadáver se encuentra retirado en sus habitaciones y se niega a declarar. La extra. El pentagrama de la música de América Latina no tiene, adolece de una enorme ocardación, de una ausencia absoluta de música que sea específicamente diseñada como música humorística, como música de la cotidianidad y como música que tenga esa picaresca del doble sentido, pero que en México Chava Flores retoma el sentido del albur y para mi gusto lo establece como una verdadera obra de arte. Hay 3 o 4 obras de Chava Flores que en este momento son deslumbrantes desde el punto de vista del uso del lenguaje, el refinamiento del lenguaje para alcanzar estos niveles del muy nacional y del muy querido albur, ¿no? No quiero tomar café, porque el café quita el sueño. Lo que quiero es tomarte. Es un manejo del albur muy fino, muy inteligente. El mejor albur que podamos pensarlo así, o calambur, está presente La tienda de mi pueblo, que además larga, me parece que es la más larga de las composiciones de Chava Flores, la que más espacio tiene, en que virtualmente cada palabra, doble o hasta triple sentido si se quiere. Tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar. Te vendía de un camote de Puebla un milagro a Zambuto. La tienda de mi barrio, yo no entraría porque quién sabe qué cosa compraría yo ahí, con qué saldría, pero hay otro aspecto porque la ironía, el costumbrismo, ese retrato, en el fondo es una censura, ¿no? En el fondo es una censura alegre, pero es censura, es una evidencia, es poner en evidencia lo que somos, incluso con cariño, porque lo que somos no es necesariamente censurable, pero sí exhibible. Eso no lo hace cualquiera, y menos en la música popular mexicana, menos. Ahí es fácil resbalar en la vulgaridad, en lo pedestre, en lo bajo, en lo... no sé, nunca cayó. Y que por lo tanto Chava Flores puede ser uno de los grandes pilares de la cultura nacional y debe ser, desde mi modesto punto de vista, considerado y reconocido como una parte, como comencé diciéndotelo, de ese eslabón, de ese encadenamiento de identidad nacional y de sentido de pertenencia, a través de la música, a través de la expresión artística, pero sobre todo a través de esta disciplina casi pecaminosa que es el albur. Y entonces, en ese sentido, quien escucha las canciones de Chava Flores es el que acude a la comedia de costumbres, reconoce siempre al vecino, pero no a uno mismo. Entonces uno dice, qué maravilloso retrato de los mexicanos hacen estas canciones, de todos con excepción de mí, porque naturalmente uno no se reconoce, uno es siempre el espectador, a salvo, ¿no?, de la crítica, lo cual hace muy bien uno burlarse del vecino y no de uno. Decía Chava Flores una vez en el teatro, hay gente que nada más habla albur, digo, para darnos una idea, ¿no?, de que estaban todo el tiempo cachondeando, como se dice, ¿no? Y decía Chava Flores, si ustedes los varones no entienden el albur, pregúntenselo a ellas, que ellas se los resuelvan, ¿no? Porque todavía decía que era un escalón más adelante el de la mujer con su avanzado sentido de la inteligencia, ¿no? Aros, argollas, medallas podías adquirir
un anillo, un taladro, petacas, tu cincho de cuero. Te enterraba en el panteón, te introducía en el cajón. En el cajón, antes con un zapapico te abría yo tu agujero. Me dabas para alquilar a alguien que fuera a llorar. Mi pichicuas te sigue Cupertino, mi pichicuas te quiere calaquear. Si ya las traes, apúntale continuo, mi pichicuas lo tienes que ponchar. ¡A la mío! ¡A la mano! Eso pues pervive en nosotros. Realmente eso es una de las garantías de la perdurabilidad de Chava Flores, porque resulta que son canciones que se hicieron ya hace 60, casi 70 años y nos siguen diciendo algo. Yo como tú también fui peleonero, yo como tú también fui hablador, pero una vez me puse con el güero y ya lo ves, se me acabó el rencor. Era un transeúnte, era una persona que uno se lo podía encontrar en la calle y lo saludaba. Es esa imagen que a mí me parece fundamental y explicativa de mucho de Chava Flores. Y por eso la gente se identifica con él. Y por eso sus canciones siguen vigentes. Por la valía misma de las canciones. Por la permanencia de los temas. Porque seguimos teniendo Bartolas que con 2 pesos hacen circo, maroma y teatro para sacar adelante un hogar. Y todavía les sobra para echarse una lipuz. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Seguimos soñando en lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la idiosincrasia, que las ideologías, que la identidad son aspectos que trascienden épocas, que hay algo profundo en todas estas canciones, que Chava Flores nos retrata un momento, pero en ese momento se cuela algo que hay más de trascendencia, ¿no? Pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir. México y los mexicanos ha sido siempre la gran pregunta. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos podemos definir? Y es curioso porque Ignacio Manuel Altamirano dijo, ¿cómo definir a lo mexicano? Abra la ventana, le dijo a una escritora, y dígame lo que usted ve desde la ventana. Eso es lo mexicano. Me decían el compositor festivo de México, porque la gente creía que hacía yo canciones nada más los domingos y los días festivos. Pero Chava Flores también tiene su corazoncito y también tiene su romanticismo, de veras. Y llegamos a una etapa posterior, todavía en vida de Chava Flores, un poco, y después de su fallecimiento, con ese sacar del olvido, sacar de los cajones las canciones románticas. La otra cara de Chava Flores. En ello participó mucho Tegua, que fue un disco de larga duración, un LP de 33 revoluciones que nos dio a conocer otra faceta muy distinta del Chava Flores. El Chava Flores romántico. Sacaba un pedacito para pensar en ti, no más por la costumbre que tengo de sufrir. Cuando mi papá falleció, no estaban grabadas, pero sí sé que él, o sea, alguna vez me dijo que las quería grabar. Yo manejo una disquera que él fundó, que se llama Ángel Este. Entonces yo tuve la oportunidad de usar esa compañía, esa marca, para grabar con Tegua, que en paz descanse, las primeras canciones románticas de mi papá. Él grabó, sí se grabaron, de hecho Pedro Vargas le grabó una canción muy bonita que se llama La Vieja Carta. Y su primera canción romántica fue Calendario de Amor. Octubre será eterno, noviembre del dolor, y en diciembre
siempre me muero. De nuevo por tu amor. Pero el caso es que Tegua, que tiene una voz verdaderamente exquisita y un amor extraordinario por la música guanajuatense, grabó un disco célebre, verdaderamente célebre, sobre lo mejor de la música de la leonesa María Grieber. Y después la escogió Chava Flores con arreglos de Óscar Chávez, si no mal recuerdo, para el disco que se llama, En tu estuche de recuerdos me parece que se llama el disco, que es una colección de 12 boleros sublimes de Chava Flores. O sea que para acabarla de amolar, se metió en las áreas de don Agustín Lara, de Álvaro Carrillo, sin ningún rubor, ¿no? Y salió bien librado. Tiene ejemplos muy entrañables, muy bonitos de Ha muerto el día. Y es preciosa la canción. Es un bolero romántico, realmente. Hizo cosas, en ese sentido, hizo cosas muy emotivas, como es Mi México de ayer. Se desconocen mucho sus canciones de amor, sus boleros, y son importantes. Es muy curioso, yo no me había dado cuenta, pero es muy autobiográfico en el sentido en el que representa cosas que están en su vida personal. Es como asomarnos a la cartera de Chava Flores y ver qué foto trae ahí adentro, como nos lo deja ver en la canción de Cachito de Retrato, o ese calendario de amor, que es un bolero en el que el amor empieza en enero, febrero, se acaba en diciembre para volver a empezar. Ese ciclo del amor, pues lo retrata también Chava Flores. En cuanto a música romántica, nos hace falta reconocer todavía a ese Chava Flores. Y yo invitaría a la gente a que lo descubriera, a que descubriera esa beta romántica de Chava Flores. Hoy nuevamente tengo en mis manos la vieja carta que hace 10 años, lleno de angustia, te redacté. Todas las penas que en ese tiempo por ti pasaban se reflejaban en esa carta que no mandé. También hay que decir que Chava Flores no nada más fue compositor, letrista, sino que fue otras cosas, fue fotógrafo, pero una cosa importante es que fue narrador, fue cuentista. Tiene un libro, Relatos de mi barrio, donde cuenta el trasfondo de sus canciones. Ahí se da uno cuenta que lo que verdaderamente palpita en las canciones es la vida íntima de los habitantes de las vecindades, sus pequeñas tragedias. Porque si los vemos alegres en las canciones, la verdad es que escondían algo triste, escondían desamores. El retrato de Manuela es chistosísimo en la canción, pero en el cuento no. Buen perijollada retratarse para él. Se pintó 4 lunares, se quitó copia y mandil y mandó a hacer 6 postales, 3 de frente y 3 perfil, y pensó en dedicatorias pa' Fidel el albañil. La literatura de Chava Flores está, por supuesto, en primerísimo lugar en su poesía musical, en las letras de sus canciones, en primerísimo lugar. Tenemos el lado de la prosa, con un libro titulado Relatos de mi barrio, cuya primera edición en vida de Chava Flores salió publicada, y luego Historias, La esquina de mi barrio, de personajes que él conoció, que eran de la vecindad y que después se volvieron temas de canciones. Vale la pena subrayar el hecho de que Chava Flores no fue un hombre como su obra lo dictaría, un humorista, un cómico que estaba, no. Chava Flores tuvo una vida complicada, escribió un libro que el título es muy sugestivo, ¿no? Motivos para la locura, con unos cuantos poemas ahí que son poemas de rajatabla, salvajes, que José Alfredo Jiménez se pondría celoso si se musicalizan esas cosas, ¿eh?
Entonces, Chava Flores aparte tuvo esa otra parte de la naranja, que es el Chava Flores de la oscuridad. Pues yo también le pregunté que por qué no publicaba sus versos. Y él me contestó que él quería que la gente lo identificara siempre como había sido, con humor. Tiene unos poemas ahí que son una verdadera barbaridad, ¿no? Una verdadera barbaridad. Y que te habla de un personaje que tenía esta doble forma. Pero vale la pena que Chava Flores no tenía digamos, una vergüenza de esa otra parte de su ser. Ese libro de versos habla de su vida, de sus sentimientos, de lo que le dolió, de lo que le hizo sufrir. Manito, trabaja como puedas, que chambear no es un delito. Hizo el simulacro, digamos, de retirada, pero no lo dejaron. La verdad es que nunca lo dejaron. Y Las Peñas, que fue el semillero de los chicos en ese momento, pues les empezó a gustar, y de hecho las pocas peñas que existen, la mayoría tiene siempre programado algo de Chava Flores. Eso es, y ese es, creo que una de las cosas que ha servido para que la obra de mi papá se siga oyendo entre los jóvenes. Mi papá decía que no le gustaban los homenajes porque se sentía muerto. Dice, los homenajes se hacen cuando ya te moriste. Y entonces sí le hicieron muchos homenajes, pero yo creo que el mejor homenaje para él es que se cantaran sus canciones. Si tienes esperanza, infúndele confianza y lucha sin tardanza por llegar hasta tu meta. Si alcanzas esta gloria, tal vez hagas... La juventud actual me ha sacado a mí de las peñas para llevarme a sus escuelas, a que les relate yo lo que he visto, lo que he hecho, y les interesa mucho porque como es una historia que acaba de pasar y que todavía tienen ellos pues algunas cosas que ver de ella, pues les interesa qué sucedió, qué pasó, por qué ya no hay vecindades, por qué ya no hay ciudades perdidas, por qué hay condominios, Infonavit y zonas residenciales y ya viven en Villacuapa y todo. Pero yo creo que los reconocimientos, los homenajes estaban en la voz de todos, en la boca de todos, en que les seguía diciendo algo a los intérpretes. De otra manera, no estaríamos escuchando ahora versiones de los años 80, 90 y aún de la primera década del siglo XXI con canciones de Chava Flores adaptadas a este momento. Yo creo que lo que nos deja es lo que debe ser el amor a México. Yo siento que la obra de mi papá es un reflejo de su amor por México. En México vive la gente que lucha y que siente que lo hará mejor. Para recuperar estos personajes en su totalidad hay que valernos de nuestros sentidos. Eso nada más para recapturar lo que se nos va con el tiempo, porque hoy son espectros, pero en su momento fueron realidades. Y esas realidades que son pues, un personaje en escena, que son la realidad de la Ciudad de México, sus infonolas, sus aparatos de radio, sus televisiones de bulbos, pues las tenemos que rescatar por la fotografía, volver a ellos, no nada más con libros, sino también con nuevos intérpretes, diciéndole a la gente, sí es cierto, hay canciones muy conocidas, pero hay otras muy desconocidas y son tesoros. Hay tesoros escondidos en estos repertorios. Para mí me parece que es un fenómeno que se debe de analizar más. ¿Cómo es posible que a través de las ondas sonoras alguien pueda verdaderamente derramar lágrimas en menos de 2 minutos y medio por un número musical? Eso es el cuño de garantía de la obra de Chava Flores, que asciende a 390 y tantos números aproximadamente, de los cuales, por desgracia, solo conocemos un puñado de 20 o 30. Bueno, yo creo que cada quien se debe criticar
y bien, ¿no? Para que poder saber qué es lo que somos, a dónde vamos, qué es lo que buscamos, qué es lo que nos gusta hacer. En tu estuche de recuerdos. ¿Qué perdimos cuando nos dejó Chava Flores? Primero, un gran hombre, un gran personaje, un gran mexicano, un amoroso de todo lo mexicano, en especial, desde luego, de su ciudad, de su capital, de la Ciudad de México, pero por extensión de todo el país. Perdimos a un cronista, un verdadero cronista, no de los hechos extraordinarios, de lo cotidiano, de lo regular, de lo que sucede hoy en día en todas partes. Su existencia es suficiente, su existencia es un legado, el que haya escrito lo mejor, música que es de lo mejor del repertorio de la canción popular es suficiente, que es un artista que se enfrentó con la música, con el lenguaje y escribió algo personal, que tiene grandes conquistas poéticas y musicales, que son canciones que nos acompañan toda la vida, que hay veces en que uno se evitaría escucharme a mí 3 horas con una canción de Chava Flores. Ya con eso es suficiente para darle las gracias. No podrá volver conmigo, porque es prueba de... Chava Flores amaba a la Ciudad de México. Yo me atrevo a decir que la Ciudad de México amó, sigue amando, y estoy convencido que lo amará durante, esperemos, muchos años más a Chava Flores. Clic, 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 el retrato ya salió. Clic, 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 señorita se movió. Clic, 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 probaremos otra vez, pero afine la mirada pa' que no salga al revés y no enseñe los colmillos que parece Lucifer. Yo creo que Chava Flores fue, ya desde el punto de vista personal, un hombre completo, un hombre que alcanzó lo que quería. Quiso ser escritor de música, lo logró. Quiso ser escritor como poeta, me parece que lo logró. Quiso ser músico y lo logró. Y la recomendación de Chava Flores siempre, en sus discos, en sus audiciones en vivo, en sus presentaciones, era: no sean brutos, sean felices. A mi chorreada la quiero ver polviada, todita pastelada y aquí en mi corazón. Lo admiro, invito a la gente a admirar a Chava Flores como persona, como autor, como intérprete, como cantante, como mexicano, como poeta, como escritor. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México no sé qué. Pero cuando era niño tenía mi México no sé qué. Me gusta hacer feliz a la gente. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hacerte rico en loterías con 1 millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños diopios solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas una hada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la Copa en la Olimpiada. Soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, mañana sí te pago, ¿eh? ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue a enterrar.
cuántos centavos se te escapan de la mano, buscando un taxi que jamás te ha de llevar. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que faltan niños para poblar este lugar. Sigue soñando que no hay... El 5 de agosto de 1987, Chava Flores dejó este plano material, igual que Cleto, cerró sus ojitos. Este versátil, inconfundible y querido artista, cuya herencia seguirá resonando en nuestra memoria y corazones cada vez que la luna se ponga regrandota, cada vez que tengamos que sortear la vida con 2 pesos, cuando se arme una hora de balazos o simplemente cuando tengamos ganas de sonreír. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Sigan en sintonía de Canal 22. Hasta la próxima. Que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar.